Con respecto a la... Bueno, acá vamos a hablar de tres cosas. Entonces, lo que es cirugía, radioterapia y fármacos antineoplásicos. ¿Alguien conoce algo de esto? ¿Qué se podría decir a grandes rasgos, ¿no es cierto? Si conocen un poco la funcionalidad de la radioterapia, alguna indicación, si conocen algunas drogas antineoplásicas en todos estos años de la carrera o por ahí de algunas prácticas que han hecho. ¿Qué les parece? ¿Conocen algo de esto o nada? Sí, bueno, lo que son métodos de cirugía, digamos, por lo general siempre, si bien existen métodos paliativos, la mayoría, digamos, de operaciones buscan la curación con la cirugía. Y Perfecto, bueno, muy bien, muy bien. y después lo que es la radioterapia y sobre todo la quimioterapia se usan como adyuvante o no adyuvante, según si es antes o después de la cirugía, y también como tratamientos paliativos muchas veces. Muy bien, Juan, excelente, muy bien, muy claro, muy bien, perfecto, muy bien. O sea, uno siempre cuando prioriza la cirugía, es verdad, la prioriza como un tratamiento curativo, ¿sí? A veces no, son los casos menos. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un cáncer de esófago, a veces la cirugía, si bien el paciente no logra curarse, a veces la cirugía puede tener una función muy importante como paliación, sobre todo de la disfagia, de los síntomas locales. Y la radioterapia y los fármacos antineoplásicos, es verdad, se utilizan muchas veces como tratamiento, ¿no es cierto?, de una adyuvante o neoadyuvante, que todos calculo que saben la diferencia, ¿no es cierto? Adyuvante es cuando hacemos un tratamiento posterior a la cirugía, y neoadyuvante es un tratamiento previo a la cirugía para posteriormente operar a ese paciente y obtener mejores resultados. Hay otros casos, por ejemplo, que nosotros usamos radioterapia en un paciente que, digamos, no necesariamente tiene que ser con un fin curativo, sino puede ser para un tratamiento, por ejemplo, del dolor. ¿Sí? Pero eso es otra historia. Entonces, muy bien, Juan, lo que dijo está totalmente en lo correcto. Entonces, tenemos intención curativo-paliativa, ¿no es cierto? Y una estrategia única combinada, multimodal, secuencial o recurrente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos, tenemos varios abanicos acá cuando vemos un paciente y los distintos tratamientos de los cuales disponemos. En cuanto a la enfermedad localizada, se trata con métodos locales, ¿sí? Cirugía, radioterapia, terapia ablativa, y la enfermedad sistémica lo hacemos con métodos sistémicos, ¿sí? Que pueden ser quimioterápicos, o sea, citostáticos, hormonoterapia, blancos moleculares, drogas target, inmunoterapia, tratamientos biológicos, por ejemplo, vacunas, o la combinación de métodos locales y sistémicos. ¿Alguien conoce algún tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, alguna droga, el nombre de alguna droga o de alguna inmunoterapia? ¿Tienen idea de lo que son las inmunoterapias, los tratamientos target, bueno, los famosos tratamientos biológicos? ¿Alguien escuchó algo, alguien leyó algo, o tiene alguna duda de algo? ¿Qué piensan? ¿Conocen algunas drogas oncológicas? El tamoxifeno, por ejemplo, que es el que se usa para el cáncer de mama. Muy bien, María. O sea, el tamoxifeno es un tratamiento que estaría dentro de lo que nosotros llamamos hormonoterapia, ¿sí? ¿Alguno más? Tamoxifeno también se consume, digamos, para meter ahí un poquito más de información, lo usamos en cáncer de mama y muchas veces se usa en aquellos deportistas que hacen fisioculturismo, ¿no es cierto?, que toman anabólicos para bloquear el efecto de los anabólicos a nivel de las mamas, y no desarrollar ginecomastia, ¿sí? También es otra de las funciones que tiene el tamoxifeno. Bueno, ¿alguna otra droga que conozcan? ¿Alguna droga quimioterápica? Cisplatino, Muy bien, cisplatino, paclitaxel. Muy bien, Juan. Lucas, digo, perdón. Muy bien. Bueno, perfecto, entonces. ¿Qué combinación de tratamientos podemos tener? Entonces, como neoadyuvancia, como dije hoy, o sea, el tratamiento principal es reducir una masa tumoral, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen algún tratamiento neoadyuvante? ¿Algún tumor donde se podría hacer una neoadyuvancia? En mama. Mama, muy bien. Mama. En recto se suele recto, hacer. Perfecto. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien. En mama, en recto. Y la adyuvancia es después del tratamiento principal, ¿no es cierto? Sin enfermedad demostrable, obviamente. O sea, uno lo que hace es operar, si el paciente no tiene nada de enfermedad, se hace un tratamiento posterior. Ejemplo,
cáncer de colon. El cáncer de colon es un fiel ejemplo, sobre todo en estadio 3, que es cuando hay ganglios comprometidos. Mandamos a operar al paciente no viene con la biopsia. En esa biopsia menciona adenocarcinoma moderadamente diferenciado, puede ser, y hay compromiso ganglionar, entonces ahí el paciente tiene indicación de hacer quimioterapia. Estadio 2 ya es un poco más discutible. Y después concurrente, o sea, la combinación de quimioterapia más radioterapia, ¿no es cierto? La QT funciona como un radiosensibilizante. Pregunta mía siempre a todos los alumnos que le doy en clase de oncología, ¿por qué hacemos las dos cosas? ¿Qué les parece? ¿Por qué es un radiosensibilizador la quimioterapia? ¿Qué les parece? Hoy lo voy a hacer sacar humo de la cabeza, va a empezar a salir humo. ¿Qué les parece? ¿Por qué usamos radioterapia, o sea, todos los días de lunes a viernes, y metemos una quimio un miércoles, por ejemplo? Todos los miércoles. Bueno, bastante interesante, ¿Que ¿no? genera una inmunodepresión general o no sé? No, en realidad lo que hace, o sea, las células no todas están en el mismo ciclo celular de división, ¿sí? Hay células que están en fase S, otras en otra fase. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no es cierto?, con la quimioterapia es que todas las fases tengan una fase de división celular, la famosa fase S, ¿sí? Entonces ahí la célula es mucho más vulnerable. Con la quimioterapia lo que hacemos es que todas las células estén en esa fase para después venir con los rayos y terminar de destruirlas. Esa es la explicación por la cual usamos tratamientos concurrentes. Bueno, después con respecto al performance status, yo acá hay algunas diapositivas que por ahí le voy a pasar un poquito más rápida que otras para no ser tan lento. Además, por ahí un poquito hay algunas cositas que por ahí los exceda a ustedes. Pero bueno, la idea es que ver algunas cositas un poco más terrenales. ¿Esto lo conocían del performance status, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, esto es bastante interesante. O sea, es performance status en inglés, o sea, el PS, nosotros siempre decimos PS, 0, 1, 2, 3, 4. Normalmente nosotros hacemos tratamiento hasta el PS2, ¿sí? Básicamente. Después del PS2, ese paciente prácticamente estaría fuera de chance de hacer un tratamiento de quimioterapia. Entonces, cuando nosotros siempre nos hacen ver un paciente en el hospital para que le hagamos un tratamiento, siempre nosotros los oncólogos preguntamos, che, ¿y el paciente cómo está? O sea, ¿se levanta de la cama, va al baño, está levantado, no? Entonces siempre decimos lo mismo. Me gustaría que el paciente nos vea en el consultorio, ¿sí? Porque nosotros ahí podemos ver bien si el paciente, digamos, la dinámica que tiene, ¿no es cierto? Si entra en silla de rueda, entra con la ayuda de alguien, entra solo, está bien, se sienta solo, no requiere ayuda para ir a la camilla. Entonces ahí ya nos da una idea del estado general de ese paciente y proyectar un tratamiento. Si es un paciente que está todo el tiempo en silla de ruedas, que la familia te dice que prácticamente vive acostado, lo más probable, como siempre le digo a la gente, a los pacientes y a los familiares, sobre todo a los familiares, ¿no?, es que si yo hago un tratamiento en esas condiciones voy a generar más mal que bien. Muy bien. Bueno, entonces ya nos metemos en lo que es la cuestión quirúrgica, ¿no es cierto? Resección del tumor primario con una intención curativa, ¿sí? Generalmente, obviamente, no hay enfermedad a distancia, y con una intención paliativa. Es un poco lo que yo le decía hoy. Yo tengo un paciente con úlcera de esófago donde se operó de ese tumor esofágico, pero tenía algunos ganglios comprometidos, o sea, era una enfermedad avanzada. Pero ese paciente hoy en día puede comer, o sea, puede hacer una vida relativamente digna, o sea, no tiene tanto dolor, tiene algunas molestias, pero bueno, si le hubiéramos dejado el tumor, por ejemplo, hoy en día tendría una calidad de vida desastrosa. Y después tenemos con intención curativa, o sea, fácil, tenemos un paciente con un cáncer de colon, lo operamos y el paciente estaría curado, ¿no es cierto?, a priori. Hay una mujer con un cáncer de mama, la operamos, sacamos el tumor, hacemos una cuadrantectomía y se curó, ¿sí? Se curó siempre, nosotros los oncólogos entre comillas, porque no somos muy amantes de esa palabra. Enfermedad controlada en todo caso decimos. Entonces, cirugía conservadora, radical, citorreductora, reconstructiva en situaciones de urgencias, resección de metástasis, paliativas, ¿no es cierto? Todas estas son las indicaciones o los objetivos, mejor dicho, que podría tener una conducta quirúrgica, ¿sí? Bueno. Con respecto a la cirugía conservadora, complementada con otras modalidades terapéuticas,
por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no es cierto?, una cuadrantectomía mamaria. Antes ustedes podían ver, por ejemplo, si alguien tiene, qué sé yo, alguna vecina de 80 años, 90 años, o alguna, qué sé yo, algún conocido de esa edad, arriba de los 70 años, van a ver que a todas las mujeres antes le hacían mastectomías radicales. O sea, van a ver que aquella mujer que tuvo un cáncer de mama, chau mama, ¿sí? O sea, no tiene la mama. Y esa secuela le sacaban todos los ganglios aparte. Entonces ustedes van a ver esas mujeres que tienen una cuadrantectomía radical, una mastectomía radical y tienen un linfedema crónico en el brazo, un brazo totalmente hinchado. Bueno, eso era porque hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, se hacían las mastectomías radicales y un vaciamiento ganglionar extenso, con lo cual esas pacientes, bueno, quedaban con una secuela importante. Eso, por suerte, ya años después se dejó de hacer porque nos dimos cuenta los médicos que era demasiado, ¿no es cierto?, que hacer una cuadrantectomía era suficiente y su sobrevida no cambiaba. Entonces, actualmente hoy eso ya prácticamente no se ve. Bueno, con una cirugía radical, exéresis de la masa tumoral con márgenes quirúrgicos de seguridad, que incluya la linfática de Nages si correspondiera, por ejemplo, lo que estamos hablando de un cáncer de mama, o ampliación de márgenes quirúrgicos si tuvo cirugía previa no satisfactoria. Bueno, una cirugía citorreductora, cuando no se puede realizar la exéresis completa y solo reducir el tamaño tumoral, por ejemplo, en ciado ovario, mejora el efecto de la QT postoperatoria. Bueno, este es un ejemplo muy bueno. Nosotros tenemos una paciente con un cáncer de ovario, nosotros lo que tenemos que hacer, hay algo que se llama cirugía de intervalo, donde vos podés, por ejemplo, hacer cirugía, o sea, hacer quimioterapia primero, después operás al paciente y después continuás haciendo quimioterapia después. O a veces lo que hacen los ginecólogos es operar de entrada, ¿sí?, sacar la máxima cantidad de tumor que se pueda y después el oncólogo viene con la quimio atrás. Esas serían un poco las estrategias que se hacen. Pero siempre sacar masa tumoral o tumor, por así decirlo, tiene un impacto muy importante en la toxicidad que ese tumor genera en el paciente. ¿Sí? Cuanto más tumor sacamos, ese paciente se va a sentir mejor seguramente. Bueno, situaciones de urgencia, cirugía en situaciones de urgencia, hemorragias, ¿sí?, oclusión intestinal, perforación de víscera hueca, compresión medular, taponamiento cardíaco, fractura, etcétera, ¿no es cierto? Pero sobre todo las hemorragias, ¿no es cierto? Obstrucciones intestinales también, pacientes que tienen neoplasia digestiva, neoplasia ginecológica, es muy frecuente que hagan complicaciones obstructivas, carcinomatosis peritoneal y demás, y bueno, a veces se requieren cirugías en situaciones de emergencia. Después resección de metástasis, ¿no es cierto? Resección de metástasis en escala del tumor. Yo tengo un paciente, justo metastasectomía hepática por cáncer de colon es un ejemplo. Yo tengo un paciente con un cáncer de recto, joven que, hizo quimioterapia posterior que lo operaron, y ahora el paciente recayó a nivel pulmonar, y lo mandé a operar. O sea, única metástasis, lo mandé a operar. ¿Por qué lo mandé a operar? Porque está demostrado que sacar esa metástasis mejora la sobrevida del paciente, ¿sí? Es muy probable que ese paciente a la larga pueda recurrir a su enfermedad, pero lo vamos a hacer vivir más. Ese sería un poco el sentido de por qué operamos metástasis, ¿de acuerdo? Siempre que haya metástasis operable en un cáncer de colon, por ejemplo, en el hígado, siempre hay que priorizar la cuestión quirúrgica. Eso demostró que esos pacientes viven más tiempo. Bueno, con respecto a cirugías paliativas para el control de síntomas, bypass videodigestivo de ictericia obstructiva en cáncer de páncreas, esto la verdad que es bastante raro, ¿no? La verdad que yo nunca lo he visto, pero los cirujanos por ahí tienen más experiencia. Puede haber otras cirugías paliativas, por ahí que no se me viene ahora a la cabeza, pero bueno, sobre todo es más frecuente en cuanto a la ictericia, ¿no es cierto? Porque eso genera una paracentesis evacuadora permanente también se podría considerar un acto invasivo, donde nosotros lo que hacemos también es mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Así que podría considerarse también. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Alguien para acotar algo? Si quieren preguntar algo con respecto a las cuestiones quirúrgicas. Nosotros en nuestra especialidad es muy importante cirujano, siempre trabajamos a la par. Nosotros tenemos una especialidad en donde lo multidisciplinario cuenta mucho, y a veces nos tenemos que apoyar mucho en el cirujano y ellos en nosotros porque, las decisiones siempre se toman
en conjunto, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, con respecto a la radioterapia, ¿alguien sabe lo que es la radioterapia? O sea, ¿conocen un equipo de radioterapia? ¿Han visto algún paciente en algún hospital, en las rotaciones que han hecho, con los rayos, ¿no? Bueno. La radioterapia no es más que una máquina, ¿sí?, que manda radiación. ¿Sí? Es fácil explicarlo así, pero bueno, ahora van a ver una fotito de un equipo de radioterapia. Es uno de los pilares básicos del tratamiento del cáncer. Y de hecho es uno de los tratamientos más antiguos, ¿no es cierto? La terapia tiene más de 80 años, no sé, pero por lo menos el concepto, ¿no es cierto?, de destrucción del ADN celular para matar células neoplásicas, ¿no es cierto? Es de los tratamientos iniciales de los tratamientos oncológicos. Entonces, son radiaciones ionizantes con finalidad terapéutica, tienen su base en la sustentación teórico-práctica, la física, la radiobiología y la medicina. Tiene intenciones curativas y paliativas. O sea, curativas puede llegar a ser en un cáncer, por ejemplo, de mama, ¿no es cierto? Un cáncer de recto. Sobre todo en recto, nosotros hoy en día lo que nosotros hacemos en recto es una técnica llamada watch and wait, que es mirar y esperar. Son técnicas, digamos, que la usamos mucho en situaciones donde no podemos someterlo a una cirugía en tumores de recto bajo, donde ese paciente vaya a Miles y lo vamos a dejar con una colostomía permanente toda su vida. Entonces lo que hacemos es un tratamiento de rayos con quimioterapia concurrente. Entonces ese paciente, una vez que termina el tratamiento, lo que hacemos es una endoscopía y vemos qué pasó con el tumor. El tumor puede desaparecer como no. Si desaparece, lo controlamos. Entonces ahí viene el concepto de watch and wait, ¿no? Eso es lo que se hace hoy en día en el mundo. Algunos son defensores de eso, otros poco lo cuestionan, pero bueno, hay que observar muy bien la cicatriz que queda, o sea, controlar con biopsias muchas veces, ¿no? Es un riesgo, pero por lo menos lo salvamos a un paciente muchas veces joven de tener que usar una colostomía toda la vida. Entonces, eso sería una intención curativa. Una intención paliativa, por ejemplo, paciente con un cáncer de riñón que hace una metástasis en columna, o en el fémur, y ese paciente requiere alta dosis de morfina para poder controlar ese dolor óseo que tiene o en columna. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos radiación en esa zona y el paciente cambia un 80-90% y les puedo asegurar que no usa más morfina por ese dolor. O sea, la terapia tiene una potencia analgésica muy, muy importante. Bien, tenemos varios tipos de radioterapia, eso es así también. ¿Alguien escuchó algo de esto alguna vez? Braquiterapia, radiocirugía, La braquiterapia era como una radioterapia más selectiva, ¿no? Bien. ¿Quién no tengo acá quién dijo eso? Entre las rayitas. Juan, muy bien, Juan. Es una radioterapia un poco más selectiva, es como un bus, ¿no es cierto? Damos radioterapia en una zona específica. La braquiterapia más usada es la braquiterapia en cuello uterino. La paciente termina 7 semanas de radioterapia externa, ¿sí? Que ahora le voy a explicar un poquito las técnicas de IMRT y 3D. El paciente termina la radioterapia 7 semanas y después hace un bus de radioterapia localizada. Se le coloca un dispositivo en el útero que tiene radiación y se le hace 2 o 4 días, eso depende, digamos, lo define el radioterapeuta, y se le da como un bus a esa zona. Eso sería un poco, para que usted tenga en cuenta lo que es braquiterapia. Radioterapia externa, 3D y MRT son técnicas distintas. Son técnicas distintas. La IMRT, además de salir más cara, ¿sí? Además de salir mucho más cara, es una técnica que lo que hace es disminuir. O sea, el radioterapeuta con esa técnica tiene la posibilidad de poder seleccionar la dosis de radiación que le va a dar a los órganos. O sea, una persona que se irradia con técnica IMRT, por ejemplo, en un cuello uterino, se irradia mucho el intestino delgado, si usamos una técnica convencional. Y después a la larga, esa paciente puede tener problemas de obstrucción intestinal y demás, producto de las adherencias que genera el tratamiento. Con las técnicas IMRT, eso podemos obviarlo. Podemos dar una dosis muy baja de intestino delgado y evitarle esa complicación futura.
es una técnica que vale mucho más costosa, pero bueno, después tenemos que lidiar con las obras sociales para que lo autoricen y demás. Bueno, tratamiento sistémico con radioisoto, pues eso es algo bastante raro, no lo hemos usado demasiado acá, pero se usa. Y después la radiocirugía, son técnicas que usamos generalmente el sistema nervioso central, metástasis única, radiocirugía. ¿Qué evitamos con eso? Irradiar todo el cráneo. O sea, todo el efecto secundario, digamos, que tiene la radiación, la evitamos porque vamos solamente a donde está el tumor y damos una dosis muy alta ahí en la zona tumoral, respetando el resto del parénquima. ¿Habían escuchado alguna vez radiocirugía o no? Bueno, esto es un poquito más técnico. Este es un equipo de radioterapia, chicos. Este es un equipo de radioterapia. Esa es una máquina y bueno, ese aparato, digamos, es lo que manda la radiación hacia el tumor. Bueno, esto lo pasamos. Esto un poquito, digamos, cuáles son las técnicas y demás. Es un poquito lo que le expliqué. Esto también es un ejemplo de cómo se planifica. Normalmente se dibuja toda la zona donde se va a irradiar, los órganos, todo, y se le dice al aparato cuántos Gray tiene que mandar a cada lugar. Bien. Bien, en cuanto a los efectos secundarios que tiene la radiación, porque no es tampoco todo lindo, sino que tiene sus efectos también colaterales, y acá le voy a preguntar un poquito, porque bueno, esto seguramente capaz que algo han visto, no sé, tal vez en clínica, bueno, mucositis, radiodermitis, rectitis, proctitis, cistitis, neumonitis, esofagitis. ¿Saben lo que es todo eso? ¿Han escuchado alguna vez? ¿No han escuchado nunca esto? Estos cuadros, ¿no? Sí, por ejemplo, lo de la rectitis, las mujeres que tienen radiación en cáncer ginecológico. Exactamente. Los que tienen pacientes con cáncer de cuello uterino, por ejemplo, claro, vos le irradiás y el recto, como está pegado al cuello uterino, obviamente recibe radiación. Esa paciente tiene una cierta inflamación rectal y tiene problemas de cuerpo, tiene proctorragia, bueno, toda una serie de cosas que es bastante lidioso de manejar. Bueno, vayamos a desglosar un poquito. Esto es una mucositis típica, chicos. Es un tratamiento de un paciente, es muy común verlo en pacientes con tumores de cabeza y cuello. Nosotros lo vemos mucho en el hospital, pues yo hago, sobre todo veo la mayoría de los pacientes de cabeza y cuello en el hospital y lidio bastante con esto. Bueno, es una inflamación precisamente de la mucosa, producto de una terapia radiante. ¿Sí? Las mucositis pueden ser causadas por quimioterapia como por radioterapia también, ¿sí? Por las dos cosas. Y no es más que una inflamación de la mucosa, que tiene distintos grados, ¿no es cierto? Todos esos grados se van a manejar de una forma diferente, pero eso es una mucositis. Esto es una radiodermitis. Fíjense cómo está inflamada la piel, es como si está quemada, ¿sí? Es una quemadura. Una quemadura radiante, digamos, ¿no? Es como si le cayó agua caliente, así es lo mismo. Y muchas veces se trata de la misma manera también. Se le da Platzul, bueno, cuidados locales, no mucho más que eso. Esto es una radiodermitis de una paciente que ha recibido radioterapia en mama. Fíjese el campo de radiación. Si ustedes ven mi puntero acá, fíjense todo el campo de radiación. ¿Ven? O sea, se irradia todo hasta supraclaviculares, cadena mamaria interna, bueno, axilar obviamente, y toda la mama. Muy bien. Pasamos a quimioterapia. ¿Alguien conoce, por ejemplo, lo que es una sala de quimioterapia? ¿Han visto alguna vez? Por televisión, alguna serie. En series, sí. Hospital. ¿Lo han visto? Sí, en series. Sí. Bueno. Pero no mucho, o sea, sé que tarda horas, es como un tratamiento de muchas horas que están pasándole la medicación. ¿Te sorprendió algo? ¿Te llamó la atención algo o no? No, que yo ¿Cómo recuerdo. se hace, no? No, porque a mí, antes de yo ser oncólogo, cuando yo vi la sala de quimioterapia me sorprendió porque todos los pacientes estaban sentados, ¿sí? A diferencia de por ahí lo que uno tenía en la cabeza, que por ahí ves siempre la mayoría de los tratamientos de medicina se hacen con camilla o en cama, ¿no?
como una mini internación, pero bueno, a mí me llamó la atención eso cuando ni bien arranqué. Todo sentado en sillones. Bueno, eso es una sala de quimio. Después creo que hay otra fotito. Bueno, la quimioterapia tiene objetivos, que es controlar los tumores inoperables, control y tratamiento de la metástasis, evitar la aparición de la metástasis tratando la micrometástasis. Bueno, eso, el último ítem es bastante utilizado ese concepto en lo que es mama. Cuando uno hace un tratamiento neoadyuvante, ¿sí? Lo que hace, el objetivo de la neoadyuvancia es tratar de disminuir el tamaño del tumor en la mama, y el objetivo secundario es destruir las micrometástasis que pueden estar ocultas, ¿sí? Ese es un ejemplo claro de tratamiento de micrometástasis en tumores mamarios. Después, tumor inoperable, obviamente, ¿no es cierto? Si tenemos un tumor de pulmón que no se puede operar, le vamos a hacer quimioterapia. Y control de tratamiento de la metástasis. Radio 4, vamos a utilizar quimioterapia. En tumores sólidos, adyuvancia, quimioterapia administrada luego de la cirugía con fines curativos, que actuaría en la enfermedad subclínica sobre la micrometástasis. Bueno, la neoadyuvancia, ustedes tienen bastante claro ese concepto, ¿no? De adyuvancia y microadyuvancia, y neoadyuvancia lo tienen bastante claro, para cuándo es uno y otro. Después tenemos quimioterapia paliativa. O sea, ¿qué llamamos quimioterapia paliativa? Hay un concepto que la mayoría de los médicos confundimos, que es un paciente paliativo y un paciente terminal. ¿Sí? Como concepto, el paciente terminal es un paciente que no tiene posibilidad de tratamiento alguno y tiene una sobrevida de menos de 6 meses. Hay otros ítems, pero lo más importante son esos. Un paciente que va a vivir menos de 6 meses es un paciente terminal, o que no le podemos ofrecer ningún tratamiento. ¿Está? Solamente de soporte. Y la quimioterapia paliativa es eso. O sea, hay una quimioterapia utilizada en un tumor incurable para disminuir la masa tumoral y mejorar los síntomas. O sea, tengo un tumor de pulmón que le está dando tos, hemóptisis, dolor torácico. Bueno, yo con la quimioterapia lo que voy a hacer es disminuir el tamaño del tumor. Entonces el paciente va a ir mejorando la tos, la hemóptisis y el dolor. ¿Sí? Va a requerir menos analgésico, va a mejorar su calidad de vida, va a empezar a aumentar de peso, va a mejorar la alimentación. Bueno, para eso usamos la quimioterapia. Bueno, y en la enfermedad sistémica tenemos quimioterápicos, que son los citostáticos, hormonoterapia, que ya dijeron uno, como el tamoxifeno, blanco molecular, el nuevas target, inmunoterapia, que ahora vamos a hablar un poquito. Yo en la clase que di de algunos tumores di algunos tratamientos de inmunoterapia. Y después los tratamientos biológicos, las vacunas, por ejemplo, a veces que en tumores de vejiga, que se usa. Esto es una sala de quimio, ¿sí? Es vieja esta fotito, fíjense el televisor ahí, ya no se usan más estos televisores. Este televisor debe tener 20, 30 años más o menos. Bueno, aunque el aire acondicionado es nuevo, no sé. Bueno, parece una foto nueva. Esto es una sala de quimio con esos sillones característicos, ¿sí? Y acá están haciendo quimioterapia a los pacientes. Son los sillones típicos de una sala de quimio. Necesitamos enfermeros también capacitados para esto. No como paciente hoy que me dice, bueno, doctor, pero el inyectable de última me lo pongo en el dispensario. No. Requerís un equipo acorde, ¿no es cierto? Porque son drogas que necesitan cierta preparación y demás, que ahora vamos a ver. Esta otra fotito. Estas son bombas de infusión. Estas que ustedes ven acá son bombas de infusión. Algunos tratamientos requieren bomba de infusión. Esta otra fotito. Bueno, hay camillas también, obviamente, para pacientes especiales. Acá están preparando la medicación, ¿sí? La medicación requiere una preparación especial que se llama cabina de flujo laminar, bastante costosa. Pero bueno, esa cabina de flujo laminar nos proporciona una seguridad de ciencia elevada. O sea, toda la preparación de drogas oncológicas requieren esta cabina de flujo para poder utilizarse. Bueno, esto un poco de las cabinas de flujo me parece que no tiene sentido introducirnos en eso, porque es una cuestión más técnica, ¿no es cierto? Y de protocolo de trabajo más que médica. Y acá están preparando las drogas. Bueno, el resultado esperado: erradicar la totalidad de las células neoplásicas, dar una muerte celular total. Los agentes citotóxicos más potentes actúan en fases específicas del ciclo celular. Conocer la cinética del ciclo celular es un poco lo que yo les contaba hoy con la radioterapia. Un poquito lo que es las fases celulares y de división celular.
Ahí en la fase S que yo les contaba es la duplicación del ADN y proteínas asociadas. Entonces ahí es cuando la mayoría de las drogas quimioterápicas actúan. Bueno, es un poquito el ciclo celular. Después, hay drogas que son antiproliferativas, afectan la división del ciclo celular, activas sobre las células en rápida división, mayor efectividad durante la fase S del ciclo celular, la mayoría causa daño en el ADN. Después uso combinado de drogas, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es utilizar muchas veces combinaciones de quimioterápicos, no usamos una sola droga, sino que usamos 2 o 3. Eso nos permite, digamos, afectar distintos blancos, por así digamos, no son blancos moleculares como los blancos target que vamos a ver después, pero como para que ustedes entiendan. O sea, actúan de distintas formas dentro de la célula que la hacen mucho más efectiva. Utilizar 2 quimioterápicos que 1 muchas veces. Después puede ser monodroga, o sea, una droga sola, o poliquimioterápicos, ¿no? Pueden ser 3 o 4 drogas con diferentes mecanismos de acción, diferentes toxicidades, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es obvio, ¿no es cierto?, que cada droga tiene su efecto colateral, o secundario en realidad. Bueno, después tenemos los mecanismos de resistencia a los medicamentos. Tenemos enzima catabólica, glutatión, amplificación del gen, pérdida de apoptosis, absorción enemiga gastrointestinal, distribución, metabolismo y acción renal, neoangiogénesis tumoral, genes mutados que producen disminución de la entrada de la droga a las células. Bueno, estos son toda una serie de mecanismos que explican por qué cuando uno trata a un paciente, el paciente responde un tiempo, anda bárbaro, la carga tumoral disminuye, y después que pasaron 2 o 3 meses, vuelve otra vez con el mismo tumor, agrega metástasis nueva. Bueno, todo esto tiene que ver que la célula se defiende de esas drogas, muta, tiene mecanismos de resistencia para que esas drogas no le hagan daño. Esa neoangiogénesis tumoral, uno de los medicamentos nuevos que hoy tenemos disponibles, van a actuar sobre esa neoangiogénesis para potenciar el efecto de la droga, que ya lo vamos a ver. Bueno, desarrollo de las drogas, etapa clínica. Bueno, esto un poquito cómo se desarrollan las drogas antineoplásicas. Las drogas antineoplásicas pueden ser endovenosas, pueden ser orales, subcutáneas, intramusculares, intratecales, intravesicales, intraarteriales, intraperitoneales. Bueno, intraperitoneales acá, básicamente, en Santa Fe prácticamente no se usa. Tienen que ser centros demasiado especializados para poder utilizarlas. En Buenos Aires hay algunos lugares que lo hacen, no todos. En Capital puede haber 1 o 2, no tampoco es algo, digamos, Buenos Aires por ahí Capital Federal una cosa y el resto es otra. La verdad que para hacer una quimioterapia intraperitoneal necesitas equipo y personal especializado. Y bueno, nosotros dosificamos la quimioterapia por superficie corporal, por peso corporal o área bajo la curva. O sea, por ejemplo, el carboplatino se hace área bajo la curva, con una fórmula a través del cliente de creatinina, y después la mayoría de las drogas se hace o por peso corporal o por miligramos metro cuadrado. Que eso sería la mayoría es por miligramos metro cuadrado. Y la mayoría también son endovenosas, ¿no? Hay otras muchas orales, pero la mayoría son endovenosas. Bueno, esto es un poquito cómo se clasifican los fármacos antidepresión. Tenemos miles, ¿no? Alquilante, inhibidor de topoisomerasa, antibióticos, antitumorales, antimetabolitos, antimicrotúbulos, que esto es un poco de los mecanismos por el cual van atacando las células, que es lo que les decía hoy, inhibidores de quinasa, anticuerpos monoclonales, antiangiogénicos, inmunoterapia, los agentes hormonales. Bueno, un montón de serie de fármacos para clasificarlos que tenemos, son como armas que tenemos, ¿no? Para poder atacar esta enfermedad. Una clasificación simplificada podría ser esta, ¿sí? Los alquilantes, esto chicos, por ahí, para armar un poco, porque es bastante extensa la clase, ¿no? Para armar ustedes lo que tienen que tratar de memorizarse, ¿sí? O memorizarse o aprenderse, mejor dicho, son la mayoría de las drogas oncológicas, ¿sí? La mayoría, cuando digo la mayoría, de la mayor parte de las patologías. O sea, qué se usa en mama, más o menos conocer, que 2 o 3 drogas que se usan en mama, 2 o 3 drogas que se usan en colon, una droga que se usa en riñón, o sea, cosas así, como para tener un conocimiento mínimo. Y después las reacciones adversas también es interesante que por ahí sepan alguna, ¿no? O sea, qué drogas dan alopecia, qué drogas pueden generar vómitos, qué drogas dan diarrea, Eso también es otro dato interesante que tienen que saber.
Bueno, los alquilantes dañan directamente el ADN, actúan en toda la fase del ciclo celular. Entre ellos están la ciclofosfamida, los platinos. ¿Sí? Fíjense que la ciclofosfamida da mielosupresión, cistitis hemorrágica, amenorrea. Siempre esta ciclofosfamida nosotros la usamos con mesna para disminuir la cistitis hemorrágica cuando son dosis importantes. Bueno, después la mielosupresión, la amenorrea. El platino da mielosupresión, nefrotoxicidad, ototoxicidad y neurotoxicidad. La verdad que el cisplatino, como el oxaliplatino, sobre todo el carboplatino, es nefrotóxico pero en menor medida. El cisplatino da mucho vómito, está dentro de las drogas más eméticas. Y todas las drogas estas dan neurotoxicidad. Cuando nosotros usamos oxaliplatino, el paciente siente como que tiene, digamos, una electricidad en los dedos, o cuando toma algo frío le quema. Ese es un típico efecto adverso de neurotoxicidad. Después, por ejemplo, si usamos dosis muy alta, podemos hacer daño renal y llevar al paciente a una insuficiencia renal. Y después he tenido varios casos que pierden la audición. O sea, tienen neurotoxicidad, ototoxicidad y encima es irreversible generalmente. Así que bueno, hay que estar atento a esto y saber manejarlo, ¿no? Y sobre todo tomar mucho líquido cuando el paciente está con cisplatino. Bueno, dentro de los inhibidores de topoisomerasas, generan daño del ADN y inhibir la replicación del ADN, falla en la reparación de la cadena de ADN. Entre estos tenemos el irinotecan, fíjense que da diarrea y mielosupresión. Y fíjense que la mayoría de las drogas dan mielosupresión. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente que hace quimioterapia, ese paciente tiene que acordarse que está inmunodeprimido. ¿Está? Entonces, cualquier sospecha de infección es una urgencia. ¿Sí? Con que ustedes se lleven eso de acá, también es muy positivo. Puede ser siempre que un paciente que hace quimioterapia está inmunodeprimido. Y después el topócido, emesis. Bueno, yo hubiera agregado acá también, bueno, el topócido también da alopecia, ¿sí? A diferencia por ahí de los platinos que no la dan. Y después el irinotecan da mucha diarrea, es así, que requiere, bueno, loperamida y con eso lo vamos a manejar. El topócido se usa mucho, ¿saben en qué patología se usa mucho el topócido? Por ejemplo, fácil, ¿no? ¿No? ¿Alguien? A ver. ¿Se anima? Varón joven. Le voy tirando pistas. Varón joven. ¿Testicular? Exactamente, muy bien. Testicular. Cisplatino topócido. Cáncer de testículo. Infusión de 5 días. Y 3 días en los pacientes que tienen tumores de células pequeñas de pulmón. Se usa también cisplatino topócido. Bueno, el irinotecan es una droga que se usa mucho en cáncer de aparato digestivo, sobre todo. Después tenemos los antibióticos. ¿Sí? ¿Habían escuchado alguna vez que son antibióticos antineoplásicos? ¿No? ¿Vieron? Hay antibióticos antineoplásicos. Interfieren con el ADN por intercalación, ¿no es cierto? La droga se inserta en los pares de base de ADN, impiden que las cadenas se abran en la replicación. Por ejemplo, la doxorubicina, una droga muy usada en cáncer de mama, da cardiotoxicidad con dosis acumulativa, ¿sí? 550 miligramos metro cuadrado de la dosis acumulativa, más allá de ahí no podemos hacer. Se usa también en sarcoma de partes blandas, ¿sí? En otra de las indicaciones. Da mielosupresión, emesis y alopecia, ¿sí? Son los efectos más comunes. Antimetabolitos. Esto, por ejemplo, el fluoracilo y la capecitabina, la capecitabina es la versión oral del fluoracilo. Mielosupresión, esa mucositis que vieron hoy es típica también del fluoracilo. ¿Sí? Lo que podemos hacer nosotros como para prevenirla es a veces dar hielo en la boca, ¿sí? Para generar una vasoconstricción y que la droga no llegue a la mucosa, ¿sí? Todo el tiempo durante la quimioterapia y durante el primer día. Y después el síndrome de mano-pie, que es una afección, ¿no es cierto? Empieza, digamos, como a lastimarse, por así decirlo, tanto la palma como la planta de los pies, que puede llegar a ser bastante severa. Bueno, cardiopatía isquémica también, aunque lo he visto muy poco. Bueno, antimitóticos, ¿sí? Por ejemplo, los taxanos, los acaídos de la vinca, vinorelbine, también usado mucho en mama, en pulmón, vincristina, que se usa en los tumores también hematológicos, taxanos, paquitaxel, docetaxel se usa mucho en pulmón también,
la neurotoxicidad, hipersensibilidad, mucha alergia, da el paclitaxel, mucha alergia. Se usa mucho también en cáncer de mama el paclitaxel, como el docetaxel también, y también en tumores pulmonares. Bueno, en tumor digestivo también se usa. Bueno, ¿por qué es importante conocer el perfil de toxicidad de las drogas? Monitorizar clínica y paraclínica previo y durante el tratamiento, evaluar previamente la existencia de factores de riesgo o predisponente a determinado tipo de toxicidad, cardiopatía, función renal, hepática y desnutrición. Nosotros siempre a las pacientes que van a hacer, que tienen cáncer de mama o que van a hacer quimioterapia, siempre le dimos un ecocardio de inicio. Existen medidas de sostén que pueden prevenir o tratar algunas complicaciones, antieméticos, factores estimulantes de colonia, el filastrin, transfusiones, fármacos de rescate. Bueno, conducta frente a complicaciones, neutropenia febril, plaquetopenia, todo eso de lo que le hablé hoy, que son pacientes frágiles de riesgo. Bueno, los efectos indeseables, toxicidad de médula ósea, daño folículo piloso, daño epitelial gastrointestinal, gameta, feto. O sea que básicamente las quimioterapias, si podemos resumir con esto, podemos decir que la quimioterapia no van a dar inmunodepresión, o sea que ese paciente se puede morir infectado, ¿sí? Con cualquier germen que lo invada, porque está precisamente vulnerable. Puede sangrar por plaquetopenia, entonces morirse por una hemorragia. Va a tener alopecia, que es uno de los grandes miedos que tienen las personas que hacen quimioterapia. Daño del epitelio gastrointestinal, entonces van a ser pacientes que van a tener diarrea, vómitos, van a tener mucositis. Gametas, o sea que son pacientes que muchas veces, si son jóvenes, pueden quedar estériles. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces se requiere conservación de esperma o de óvulos. Y después, bueno, obviamente daño fetal, que, bueno, yo tengo una experiencia con respecto a eso. Le estábamos haciendo quimioterapia a una paciente y estaba embarazada. Me dice, doctor, siento un movimiento en la panza. Estaba embarazada de 5 meses y yo ya le había hecho 3 quimioterapias. Me la mandaron de ginecología, nunca supimos que estaba embarazada. Ellos tampoco. Y bueno, le mandamos una ecografía, estaba con un embarazo de 5 meses. Y bueno, por suerte las drogas que yo le estaba haciendo no generaban daño fetal, que eran la ciclofosfamida, doxorubicina, que se pueden usar en el embarazo. Así que bueno, por suerte salió todo bien. La verdad que nos queríamos matar todo cuando nos enteramos. Y bueno, esa paciente se operó y después hizo la otra quimioterapia después de la cirugía, que no la podíamos usar estando embarazada. Así que cuidado con eso. Bueno, efectos indeseables, depresión de médula ósea, bueno, un poco todo lo que ya dijimos. Bueno, estos también son los sitios de afección. ¿Sí? Estas son todas las cosas que puede dar las quimioterapias, un poco redundante a lo que veníamos hablando. Bien, y esto también puede ser un efecto también bastante indeseable, que es la extravasación de los fármacos. O sea, cuando uno está haciendo una quimioterapia, el enfermero te llama porque se extravasó la droga o porque el paciente viene con algún efecto de extravasación de la droga. Y bueno, la verdad que es un dolor de cabeza porque puede haber complicaciones muy severas en los brazos. Y bueno, puede generar, la verdad que bastante dolores de cabeza esto. Así que bueno, esto pasa y bueno, cada fármaco, o sea, tiene su forma de tratamiento. O sea, de acuerdo a la extravasación de cada fármaco, tiene su tratamiento específico. Pero bueno, esto es un poco más del especialista, no tanto para ustedes. Bueno, con respecto a los targets, la acción de los targets es especialmente contra blancos moleculares identificados. Yo no sé si alguna vez escucharon, por ejemplo, algún fármaco terminado en IP. Son los inhibidores de tirosinquinasa. ¿Escucharon alguna vez? Sí, pero no sabemos nombres. Ajá. Es difícil, ¿no? Bueno, básicamente cuando esto ustedes están en una etapa donde cada vez van a escucharlo más frecuentemente, pues son drogas nuevas que se vienen con un auge muy importante. Entonces, la mayoría de las drogas que escuchaban hace un tiempo, bueno, ahora estas nuevas medicaciones lo van a escuchar, porque aparte son moléculas que se usan también en otras enfermedades, entonces lo van a empezar a escuchar con más frecuencia. Y bueno, tienen que tener un conocimiento porque a veces podemos estar en una guardia y el paciente estar medicado con esto
Y bueno, tenemos que tener cierto conocimiento básico, por lo menos, ¿no? Bueno, las tirosina son una subclase de proteína quinasa que catalizan la fosforilación de residuos de tirosina en una proteína y dirigen diferentes actividades celulares como crecimiento, proliferación, diferenciación y apoptosis. Estos son un poco los nombres, ¿sí? Imatinib, gefitinib, lapatinib, sunitinib, sorafenib. Por ejemplo, sunitinib y sorafenib se usan en tumores renales, sorafenib en hepatocarcinoma, lapatinib en cáncer de mama, gefitinib y erlotinib en cáncer de pulmón, y el imatinib en algunos tumores hematológicos, ¿sí? Y en tumores gastrointestinales. Son, digamos, como ustedes pueden ver acá, o sea, van a afectar a un receptor específico, ¿de acuerdo? No son drogas como los citostáticos que van a afectar a todas las células, sino esto van a targets específicos, que se llaman precisamente blancos moleculares. Esto un poquito, bueno, cómo actúan, ¿sí? A través de lo que es la parte, digamos, de los receptores celulares. Son distintos ejemplos, bastante engorroso para ustedes, me parece, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos los receptores, ¿sí? Y ahí van a actuar los fármacos. Fíjense en este ejemplo, por ejemplo, acá este factor de crecimiento endotelial, ¿sí? Este receptor es lo que hace es generar nuevos vasos sanguíneos que son aprovechados por los tumores, y el bevacizumab se viene a bloquear este receptor para que no se formen vasos sanguíneos a nivel de la célula tumoral, y con eso dejarlo sin irrigación al tumor y que la quimioterapia junto con esa droga sea más efectiva. Ese es un ejemplo. Bien, los anticuerpos monoclonales son anticuerpos producidos por una única línea clonal de linfocitos B, ¿sí? Pues se llaman monoclonales. Son moléculas generalmente grandes, por eso generalmente se hacen en infusión endovenosa, no vienen orales, por ese motivo. Y bueno, tenemos el rituximab, fíjense que actúan en distintos targets también, o sea, en distintos blancos, ¿no es cierto?, moleculares, ¿sí? Rituximab que se usa en linfoma, ¿sí? Trastuzumab que se usa en mama, que va a actuar sobre el receptor HER2, cetuximab que se usa va contra el EGFR, que es un factor de crecimiento epidérmico, que eso, bueno, básicamente se usa en lo que es tumores de colon. Bevacizumab, que también que son contra receptores del endotelio. El bevacizumab se usa también en tumores colónicos. Y el panitumab, que es un poco como el cetuximab. Estos son ejemplos, chicos, no es para que tampoco se lo memoricen porque es muy del especialista, pero es como para que ustedes vayan familiarizándose con todas estas drogas, ¿no? Bueno, esto también me parece demasiado, son todos los mecanismos que utilizan, digamos, para hacer los efectos. Con respecto al antiangiogénico, es lo que yo les explicaba hoy. Tenemos anticuerpos monoclonales como el bevacizumab, que era lo que se unía a ese receptor y bloqueaba la formación de nuevos sanguíneos. Y después tenemos el sunitinib, pazopanib y sorafenib, que son drogas que lo que hacen son, como tenía NIP, son inhibidores de tirosina quinasa, y lo que hacen es inhibir la formación de vasos sanguíneos típicos de los tumores renales, ¿sí? Entonces, bueno, se utiliza básicamente en esa patología. Bueno, esto es un poco lo que les explicaba hoy. Vaso sanguíneo, tumor, utiliza esos receptores del tumor para tener más cantidad de vasos sanguíneos y así poder crecer de forma prácticamente independiente del resto de las células. Esto un poquito también de lo mismo, de lo que hablábamos hoy. El mecanismo de la angiogénesis, fíjense la cantidad de blancos moleculares que hay, todavía los que no conocemos, ¿no? Bueno, esto es demasiado. Y después viene la inmunoterapia, ¿no es cierto? La inmunoterapia es como la vedette hoy en día. Hoy en día, digamos, no podemos tratar a un paciente con cáncer si no está la inmunoterapia presente. Ya hay fármacos de inmunoterapia que tienen indicación para más de 20 tumores. Y hay algunos tumores que ha cambiado, diría, un paradigma, ¿no? O sea, digamos, los estudios han demostrado una sobrevida global impresionante. Hay pacientes que sin hacer quimioterapia, haciendo inmunoterapia sola, tienen una respuesta tumoral impresionante. O sea, bueno, y después hay otras indicaciones que no son tan demostradas, pero bueno, también están, ¿no? Siempre nosotros utilizamos las drogas que generan sobrevida global, o sea, donde los estudios han demostrado una mejoría de sobrevida global, y hay algunos trabajos donde eso no se demuestra, y bueno, son mucho más cuestionables esas indicaciones, pero bueno, siempre también en considerar que hay
fuerte presión de la industria farmacéutica, entonces hay drogas que por ahí se usan y no han demostrado beneficios tan importantes. Bueno, la toxicidad de la inmunoterapia, la verdad, chicos, yo acá no los quiero enredar mucho, algunos comparten, o sea, efectos secundarios compartidos con la quimio, pero hay otros, digamos, muy distintos que tienen que ver con mecanismos inmunológicos, ¿sí? Pero no los quiero enredar con eso porque es bastante amplio. Este es un ejemplo que, bueno, este es una foto donde demarca un poco cómo actúa, ¿no es cierto?, la inmunoterapia, ¿sí? Nosotros tenemos, yo siempre digo, digamos, que el otro día lo comentaba en la clase que di creo que de tumor de colonea, no me acuerdo. Nosotros tenemos, digamos, en el sistema inmunológico tenemos frenos, ¿sí? Cuando nosotros sometemos una respuesta inmunológica, esa respuesta inmunológica tiene que estar controlada. No puede no estar controlada. Sino cuando nosotros desatamos una respuesta inmunológica, si no hay un control, eso se iría por los aires y generaría un daño a nuestro organismo. Precisamente, entonces, cuando el sistema inmunológico logra controlar eso, aprieta un freno y esa inmunidad se frena. ¿Qué pasa, digamos? Nosotros con estos receptores que tenemos, fíjense, la célula tumoral y el linfocito, que es esta imagen que ustedes ven acá, este es el linfocito T, y esta es una célula tumoral. Estos receptores se llaman PD1, los receptores que están en el linfocito T, y PDL1 en la célula tumoral. Hay drogas, digamos, de inmunoterapia que lo que hacen es bloquear ese receptor. ¿Para qué? Para que ese freno inmunológico de que yo le hablaba hoy no esté. Entonces lo que hace es esa respuesta inmunitaria está de forma exagerada y lo que hace precisamente es destruir esa célula tumoral. Hace poco, digamos, salió el premio Nobel que lo ganaron con esta investigación, ¿no es cierto? Y bueno, hay varias drogas que actúan en estos checkpoints. Bueno, esto es un poquito lo que le explicaba, ¿sí? Acá tenemos otros receptores que son los CTLA4, que también son otros frenos celulares. Bien, y después lo que es hormonoterapia, un poco lo que dijimos hoy, estrógenos, antiestrógenos, inhibidor de aromatasa, anastrozol, letrozol, que se usa mucho en mama, antiandrógenos, andrógenos, bicalutamida, flutamida, agonistas, por ejemplo, leuprolid, sí, que se usa mucho en próstata, y después los progestágenos que se usan, por ejemplo, en tumores de ovario y demás. ¿Alguien ha escuchado algunos de estos aparte del tamoxifeno? Para próstata, ¿leuprolide era o no? Muy bien, Valentina, sí, exactamente, leuprolide, sí, acetato de leuprolide. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, estas son un poquito las drogas hormonoterápicas. La ventaja que tienen estos medicamentos es que no dan demasiados efectos adversos como la quimioterapia. Y se tienen que usar, digamos, en determinadas patologías, neoplasia que crecen a expensas de hormonas. Próstata, ovario, mama, ¿sí? Esa sería un poco la indicación. Bueno, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento oncológico? Bueno, con clínica, marcadores tumorales. Los marcadores tumorales, chicos, hay que tomarlos con pinza. Acuérdense siempre que los marcadores tumorales no hacen diagnóstico, ¿sí? Sino que se usan para seguimiento de la enfermedad. Hay casos excepcionales, por ejemplo, en testículo uno podría estar avalado a tratar, ¿no es cierto?, algún tumor con solamente marcadores tumorales, pero no es lo habitual. Generalmente nosotros los marcadores tumorales lo usamos para evaluar respuesta al tratamiento tumoral, ¿de acuerdo? Y después los estudios de imágenes, obviamente. El RECIST, esto es está bueno que lo sepan. El RECIST es una técnica que se usa, digamos, para, digamos, comparar, ¿no es cierto?, tomografías de un mismo paciente, y en esas tomografías lo que hacemos es medir precisamente la masa tumoral que tiene. Elegimos una lesión diana y después aparición o no de otras lesiones en otros lugares. De ese RECIST, RECIST cuando usamos drogas quimioterápicas y IRECIST es cuando usamos inmunoterapia. Entonces nosotros podemos decir acá, bueno, el paciente tiene respuesta completa, o sea, hacemos una quimioterapia y desapareció todo. Puede tener una respuesta parcial, cuando hay una disminución del 30% de esa masa tumoral que lo hace el tomografista, obviamente.
si hay progresión de enfermedad cuando hay un aumento del 20% de todas las lesiones en suma, y después enfermedad estable cuando hay menos de un 20% de esa suma o cuando no hay cambios. Para eso nos sirve el RECIST, pero eso lo hace el médico de diagnóstico por imágenes. Entonces nosotros tratamos a un paciente y le pedimos una tomografía de control en comparación con la primera que le hicimos, y el especialista tiene la obligación prácticamente de hacer esto, o sea, de medirnos la masa tumoral y cuál respuesta hubo, ¿de acuerdo? Si hubo un aumento del 15% de la masa tumoral, ese paciente se puede considerar como enfermedad estable porque no superó el 20%. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bueno. Y después el RECIST, el de abajo, bueno, obviamente es inmunoterapia. Esto un poquito, digamos, la célula y este es el final. Bueno, chicos, bastante extenso, ¿eh? Bastante extenso, un recorrido lindo por todo. No sé si tienen alguna pregunta, si les pareció bastante avanzado para ustedes, no sé. ¿Qué les parece?